Bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el capítulo 6 de Hechos, desde el versículo 7 hasta el fin. Dice así la palabra del Señor: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Pero Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga que se llamaba de los libertos, y cireneos, y alejandrinos, y de los de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres que dijeran: lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. E instigaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo llevaron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Pues estuvimos viendo ya hace unas cuantas semanas, ¿no?, este principio del capítulo 6, ese cierto detalle, cómo pues se había dado ese problema, se puede decir, de funcionamiento, de convivencia en la iglesia entre unos creyentes judíos, porque aquel entonces eran todos judíos en Jerusalén, pero unos de origen helenista, es decir, de fuera de Palestina, ¿no?, de Israel, del territorio de Israel, y los de la misma Judea y Jerusalén. Vimos entonces también pues cómo se solucionó en el versículo 5, se nos dice cómo se eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicólitas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los tres eran, por lo tanto, nombres griegos, eran de fuera de Judea, y así de esta manera pues se iba a poner punto y final a ese problema de funcionamiento que a veces se pueden dar en las iglesias, de hecho se dan, pero se tiene que resolver con el amor por una parte, que es la actitud de fondo, y también con la sabiduría que el Señor nos da, con la participación de los oficiales, con la aprobación, con la misma mente, la unanimidad del pueblo, buscando la mente del Señor en la palabra de Dios. Nunca estamos exentos, no estamos en el cielo, ¿no?, para que no se vayan a dar problemas, ¿no? Siempre se pueden dar, pero hemos de ver que esos problemas son oportunidades, ¿no?, para fortalecer la iglesia, como de hecho aquí ocurrió, porque la iglesia salió reforzada, y reforzada en aquello mismo que antes se veía mermada, es decir, los apóstoles, porque había crecido tanto la iglesia y eran tantas las necesidades que estaban desbordados para llevar pues las ocupaciones materiales de servicio, de servir las mesas, y además el ministerio que le era propio de la palabra y de la oración. Entonces se resolvió este problema con la elección de los 7 servidores, diáconos, ¿no? Aquí se tiene que ver pues el fundamento, el origen en la palabra de ministerio en la iglesia, que no es propiamente el de la palabra y el de la oración, sino el de servicio, ¿no?
Aunque vemos aquí también en estos 7 primeros hombres, sobre todo en 2, en Esteban y también en Felipe, que también se le conocerá más tarde como el evangelista Felipe, ¿no?, a lo largo del libro de los Hechos, pues que sus atribuciones, se puede decir, amplias, ¿no? Y el Señor también los estaba confirmando su servicio y también su predicación y su testimonio con gran poder, ¿no?, con señales, como vamos a ver. El versículo 8 lo está hablando aquí de Esteban, ¿no? Lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero el caso es que antes tenemos el versículo 7. Y entonces, lo que decíamos, ¿no? La iglesia sale fortalecida y los apóstoles, pues porque ahora se pueden dedicar a su ministerio, pues entonces esto repercute para bien, no solo para ellos, sino también para la iglesia. No creo que sea esto una coincidencia, que lo primero que se dice después de la elección los, diáconos sea, versículo 7, la palabra de Dios crecía. Es una expresión, ¿no?, bueno, es curiosa, es bonita, ¿no? Llama la atención, la palabra de Dios crece, ¿no? La palabra de Dios crece. Evidentemente es la predicación, el ministerio de la palabra de Dios. El ministerio de la predicación, del testimonio, sí, la evangelización, la enseñanza. Los apóstoles ahora tenían mucha más disponibilidad de tiempo y lo podían volcar entonces en lo que tenían que hacer. El resultado, ¿no?, pues vemos, ¿no?, crece mucho, porque el número de los discípulos no es que se añadan uno a uno o se suman, ¿no? Dice que se multiplican el número de discípulos. Y no solamente se multiplican, si nos fijamos, ¿no?, dice, se multiplicaba mucho, ¿no? Es insistente, es redundante. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Que había un gran número de sacerdotes en aquel entonces en Israel. Se calcula que podría haber unos 8.000 sacerdotes, además de los levitas, que eran también, se calcula, unos 10.000 por ahí, miles en todo caso, y que, bueno, pues el servicio del templo, pues daba difícilmente también para el mantenimiento de 8.000 familias, ¿no? Así que tenían que también estar trabajando con sus manos. Pero el caso es que, bueno, muchos también creyeron, como vemos aquí, esta expresión, obedecían a la fe. Es la misma expresión que también leemos, ¿no?, en Pablo en la carta a los romanos, ¿no?, para la obediencia de la fe en todas las naciones. La fe es un mensaje que se ha, pues sí, de creer, ¿no? Es el mensaje de la palabra de Dios, la revelación de Dios, son las enseñanzas de la palabra de Dios, pero el hecho de creerlo es obedecer. La fe no se presenta aquí a la gente para que, bueno, pues si no quieres, pues no lo tomes, ¿no? O bueno, o aquí lo tienes, ¿no? Lo vas aquí más o menos mirando por ti mismo. Hombre, claro que todo el mundo tiene que hacer esto por sí mismo, etcétera. Pero quiero decir, no se presenta de una manera, pues, bueno, sí, tal vez, ¿no?, sino de una manera autoritativa. Se tiene que creer, porque se cree para salvación, ¿no? Y bueno, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios, para creer, para obedecer a la fe. Por lo tanto, se tiene que atender a la palabra de Dios, que es lo que engendra la fe. La fe es un don de Dios, pero no viene en un vacío, sino que Dios la da, la hace germinar en la palabra. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios, dice, se multiplicaba y mucho. Los apóstoles, por lo tanto, pues predicaban más, enseñaban más, daban más testimonio, y entonces, resultado, había más fruto, ¿no?
como en la parábola del sembrador, ¿no? Algunos pues daban algún fruto por un tiempo, otros pues bueno, pues sí, también por un tiempo, pero se sacaban pronto por la cuestión de los espinos, ¿no? Pero en todo caso, allí donde se predica y se anuncia la palabra de Dios, hay fruto, el Señor da fruto, porque el Señor no envía su palabra a la tierra en vano, sino que hace lo que Él ha previsto hacer, ¿no? Con ella. Él es glorificado. Si Él es glorificado en aquellos que no obedecen la fe, por su justicia, pues tanto más, ¿no? Va a ser Él glorificado también en gracia. El mensaje de gracia produce gracia, trae gracia a la vida de las personas también. Es olor de muerte para los que lo rechazan, pero es olor de vida también. Y las dos cosas al mismo tiempo. Se predica, entonces vemos que el cielo es abierto para algunos y para otros es cerrado. Entonces, volviendo al tema de los apóstoles, ahora ellos se pueden dedicar más, ahora hay más fruto. Entonces vemos, ¿no?, lo importante que es también que cada cual ocupe el lugar que le corresponde en la vida, ¿no? Quiero decir, uno puede estar en un lugar que no le corresponde, sentir que, bueno, aquí estoy, pero no es el lugar que tendría que estar, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Uno tiene que intentar estar en el lugar de su vocación, en el lugar que le corresponde, en el que él pues esté, digamos, contento y pueda desarrollar sus dones, etc. Pero lo mismo también en el servicio al Señor. Y alguien que esté llamado a servirlo, pues tiene que, pues eso, por lo menos aspirar, sí, a eso mismo, a ocuparse enteramente en servir al Señor. Y si no, pues como vemos aquí, se va a sufrir, ¿no? O no va a ser lo mismo, no va a haber igual de fruto, ¿no? Por lo tanto, hemos de estar orando, ¿no?, que el Señor envíe obreros a la mies, ¿no? Pero bueno, enviar obreros a la mies, ¿no?, si me permitís la expresión, es fácil, ¿no? De para allá, ¿no? Y después, ¿qué hago yo aquí? ¿No? La cuestión de enviar, ¿no?, como dice Romanos 10, es que también te responsabilizas, ¿no? Y estás también por detrás. Y estás preocupándote por el sostén, pero también por él, por su, digamos, su situación, si está bien, si no está mal, si tiene problemas, no sé, ¿no? Nosotros también, pues, hemos tenido alguna experiencia de esto, ¿no? De que, comillas, envían, después que medio no te envían, no se sabe si te han enviado o no te han enviado, después que sí, ¿no? En esa situación un poco ambigua. Lo hemos encontrado, lo hemos conocido. Y bueno, pues hay que enviar, ¿no?, sí, obreros, y esto significa pues mantener obreros, ocuparse también de los obreros, interesarse por los obreros, ¿no? Bien, pues la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén y también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. En definitiva, pues para concluir esto, hemos de estar orando que el Señor envíe obreros a la mies, pero esto significa que el obrero es digno de su salario y que pues se tiene que proveer para el mantenimiento y el sostén de los siervos. De otra manera, la obra se resiente. Pero bueno, vemos ahora a continuación el versículo 8 acerca de Esteban, que él, pues bueno, está presidiendo el grupo de los 7, ¿no? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y bueno, pues aquí lo mismo, en el versículo 8, aunque cambia la última palabra, lleno de fe y de poder. De poder por el Espíritu Santo, vemos. No es que él tuviera el poder ese en sí mismo. Él no podía hacer las cosas a voluntad,
sino que ese poder le venía del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. No es pues por espada, no es por ejército, no es por fuerza humana, ¿no? La profecía de Zacarías, creo que es el capítulo 8, sino por mi espíritu, es por mi espíritu. Y pues tenemos el tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice Pablo en 2 de Corintios. Entonces, esta es una de las claves, ¿no?, del poder del Espíritu Santo, no hacer las cosas en nuestro propio poder o en nuestra propia sabiduría o en nuestros propios recursos. De acuerdo que el Señor también pues pueda usar nuestras capacidades o nuestros talentos, ¿no? De qué duda cabe. Pero es el Señor y no nosotros quien da fruto. No es algo que nosotros podemos hacer. Y bien, pues entonces, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, pues vemos que él era, sí, estaba en el ministerio del servicio, como decíamos, ¿no? Podríamos decir entonces la base del diaconado, de la diaconía, del diácono en la iglesia, pero sus competencias, se puede decir así, su servicio era amplio porque está predicando también, dando testimonio, ¿no? Dando testimonio del Señor, y el Señor daba también testimonio de su predicación, como los apóstoles. Y bueno, pues entonces diciendo, como había dicho al principio, que también pues Esteban y después por otra parte Felipe, ¿no?, formaban parte de este grupo de 7 y que se le conoce como el evangelista Felipe. Pues esto es lo que da pie, pues para muchos es una explicación muy, digamos, extendida, que cuando Pablo está diciendo en Efesios, los apóstoles, los profetas, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, los evangelistas, se está haciendo referencia de este grupo, ¿no?, inicial de colaboradores del apóstol o de los apóstoles, ¿no?, que vemos en el libro de los Hechos, que vemos en las cartas, ¿no?, colaboradores especiales, como también, por ejemplo, también Tito, ¿no?, gente que estaba muy cercana y que participaba también de la autoridad apostólica porque era también comisionado por los apóstoles y también el Señor, por lo tanto, los certificaba como tales. Entonces, creo que es una explicación conforme a la palabra del Señor. Es cierto que Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Y bueno, pues esto lo está haciendo a Timoteo, el cual también, por otra parte, era siervo, era pastor de la iglesia. Entonces, sí, de acuerdo que hemos de dar testimonio de Cristo por nuestra vida y, si el Señor nos lo permite, por nuestras palabras, pero hemos también de tener, pues, hacer atención de no estirar demasiado todo esto, ¿no? De que todo el mundo, todos los cristianos, ¿no?, han de ser evangelistas, ¿no? Sí que hemos de, si el Señor nos lo permite, ¿no?, dar razón de la esperanza que está en nosotros, dice el apóstol Pedro. Pero esto no significa que todos seamos ministros de la palabra o que todos seamos por iguales evangelistas, ¿no?, y que hemos de estar pues presionando a la gente. Sí que tenemos que estar enseñando, sí que le tenemos que estar animando e instruyendo, pero una cosa es eso y otra cosa es la presión, incluso de veces diría la manipulación, ¿no?, para conseguir que la gente, comillas, evangelice. Y esto también es una cosa que, bueno, que conocemos, ¿no?, de primera mano. Así pues, bueno, él era, de los colaboradores, como no, del apóstol, que también pues daban testimonio en la medida que podían, les permitían. No era al mismo grado, por supuesto, que los apóstoles, pero también pues daban testimonio y el Señor lo confirmaba. Y entonces pues vemos la situación que dice a partir del versículo 9,
que se levantaron algunos de la sinagoga que se llamaba de los libertos, y cireneos y alejandríos, y los de Cilicia y los de Asia, disputando con los de Esteban. Eran todos, menos los de Judea, vamos. Eran judíos todos extranjeros. Eran gente que, pues, dejaban sus casas y su trabajo, etcétera, etcétera, para irse a Jerusalén, donde está el templo. Eran gente celosos, que duda cabe. Pero vemos que este celo estaba mal dirigido. Era un celo, como dice la palabra de Dios, sin conocimiento. Era un celo, por lo tanto, pecaminoso. El celo no suple la falta de conocimiento y no suple tampoco la falta de fe. No, mira, estos, por ejemplo, judíos, ¿no? Son incrédulos, ¿no? Rechazan creer, pero mira qué celo que tienen por Dios, ¿no? Esto no les va a justificar delante de Dios. Entonces, es bueno ser celoso en lo bueno siempre, dice el apóstol Pablo, pero el celo ha de ser en las cosas buenas y ha de ser con conocimiento, si no, puede hacer más daño, y de hecho hace más daño que otra cosa. Y lo vemos, ¿no? También en las iglesias quiero decir evangélicas, que muchas veces no falta celo, ¿no? Hasta el punto que hace unos cuantos meses había gente que se moría, ¿no? Porque se ponían a ayunar y no paraban. Y claro, se morían. Y de eso hubo, pues, unos cuantos así. Entonces, bueno, es, sí, bueno, el celo, por supuesto. Es bueno también ayunar, ¿no? Pero con también sabiduría, conocimiento, para lo bueno. Y, bueno, pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, ¿no? Tenemos que tener el control también de todas estas cosas, ¿no? Nuestra mente, ¿no? Hemos de tener entonces esa fronesis, hemos de tener entonces esa madurez, esa sensatez, esa cordura, ¿no? Sobre nosotros. El ser celoso no significa que nos volvamos de repente todos locos, ¿no? Bien, pues entonces se levantaron disputando con Esteban y no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Aquí pues vemos el cumplimiento también de las palabras de Jesús, que decía que cuando lleven a dar pues el testimonio, no os preocupéis por lo que tenéis que hablar, ¿no? Porque se será dado entonces en aquel momento palabra que no podrán entonces resistir. Y no podían resistirlo. Y es importante porque dicen, no podían resistir. Y sin embargo lo resistían. Vemos. Se quedaban sin argumentos. La exposición, la enseñanza, el testimonio de Esteban, como de los apóstoles, era irresistible, era irrefutable, no había objeción. Y sin embargo la resistía. Y esto es una cosa, pues, tristemente común. Incluso entre creyentes. Que le hablas, por ejemplo, algo que tenemos más o menos cercano en el tiempo, la cuestión del bautismo de infantes, cuando tuvimos aquí las conferencias en febrero. Realmente se demostró que es bíblico. Está demostrado de manera irrefutable. Ahora bien, eso no significa que irresistible, ¿no? Pero eso no significa que la gente no se resiste, porque se resiste. Entonces, alguien dirá, entonces, ¿qué pasa? Que esta gente no son creyentes verdaderamente. ¿Les está pasando entonces lo mismo que a los judíos incrédulos? Bueno, en cierto modo sí, porque se están resistiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos son creyentes y otros no. Y unos, pues, si han sido creyentes, han recibido, pues, el Espíritu, han recibido, pues, el nuevo nacimiento. Pero el recibir el nuevo nacimiento no significa que, a ver, ¿qué creemos en cada iglesia? En cada iglesia creemos normalmente lo que se enseña en esa iglesia. Creemos en lo que hemos sido enseñados.
por también respeto a la persona que habla, por respeto a su autoridad. Entonces, bueno, pues puede haber creyentes, de hecho lo hay, no es que pueda haberlo, es que lo hay, por supuesto, que son verdaderos creyentes pero están equivocados. Eso no afecta a su salvación. Si son verdaderamente creyentes a pesar de esos errores. Y hemos de amarlos, ¿no? A pesar de esos errores, por encima de esos errores, ¿no? Pero, bueno, los errores son errores. Y no podemos entonces tampoco, pues, relativizar, ¿no? O poner la verdad de lado, ¿no? Bien, pues entonces no podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, aunque se resistía, aunque por supuesto entre los creyentes, pues si son creyentes verdaderos, no se encontrará esto. Dice el versículo 11, sobornaron a unos hombres que dijeran, lo hemos oído hablar, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esa es, pues, la diferencia. Un creyente verdadero, a lo mejor no, comillas, se va a ser convencido, pues, porque no quiere. Pero no va a ir más allá. El temor de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, ¿no? Que también tiene interiorizado en su corazón, ¿no? Porque Dios escribe la ley en su corazón, lo va a refrenar, pues a lo mejor de esto, ¿no? Y pues esto, vemos la importancia del temor de Dios, la importancia de ser refrenado, ¿no? Porque, ¿no? Si es por nosotros, pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no vamos a sobornar, pero a lo mejor vamos a estar aquí intentando descalificar, ¿no? Al otro. O vamos a, digamos, a dejarlo mal, ¿no? A hacer una mala reputación acerca de él, ¿no? Pero nos refrenamos por todo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en los salmos, ¿no? De aquellos que hablan mal de los hijos de Dios, o hablan mal y pues difunden injurias e infamias de creyentes, que es grave, ¿no? Entonces nos refrenamos y ponemos las cosas en la mano de Dios y tenemos pues una cierta medida y no vamos más allá. Entonces, bueno, esta es la diferencia entre un creyente y uno que no lo es, entre uno que es nacido de Dios y uno que sigue estando pues en sus pecados. Porque entonces, de esa manera, el fin justifica los medios, lo tenemos que quitar de en medio porque no lo ves, es un hereje, lo tenemos que quitar de en medio de cualquier manera, y bueno, pues entonces, ya al final, pues relativiza, ya, no pasa nada, ¿no? A estos todavía, pues mira, le vamos a ayudar, ¿no? Porque estos que están aquí ociosos, inactivos, pues a lo mejor así le ayudamos a que llegue a final de mes, ¿no? ¿No? Se puede, como vemos hoy en día, ¿no? En la actualidad del día de hoy, en nuestro país, las cosas se pueden presentar, es todo cuestión de jugar con las palabras, ¿no? Bien, pues entonces sobornaron a unos hombres que dijeran, lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y también vemos en el versículo 12, instigaron al pueblo y a los ancianos y los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo llevaron al concilio, y pusieron testigos falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las ordenanzas que nos dio Moisés. Y al oír esto, pues entonces nos puede decir a mí, todo esto de qué me suena. Lo que estoy leyendo aquí acerca de Esteban, creo haberlo visto, oído antes. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente lo hemos oído antes. Porque es lo que vemos en los evangelios. Cuando Jesús es arrestado, en el juicio de Jesús, ese juicio con nocturnidad y alevosía, pues vemos, por ejemplo,
en Mateo, en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 59, dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, no lo hallaron. Pero al fin vinieron dos testigos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Vemos, muy parecido. Testigos falsos. Están buscando testigos falsos, testimonios, a ver si coinciden, ¿no? Y entonces, pues, al final, ¿por dónde ellos tiran? Pues por el templo, como Jesús, que va a acabar con el templo, que va a acabar entonces con, sí, el culto a Dios, pero también, bueno, pues de esto ya digo, está viviendo pues tanto la aristocracia de los saduceos como también, de alguna u otra manera, todos estos sacerdotes, ¿no? Y todas sus familias, ¿no? De eso hacía generar también la economía. Y hombre, pues puedes creer lo que quieras, ¿no? Pero que no nos toque en el bolsillo, sobre todo. Pueden haber cambios sociales, pero que eso no altere, digamos, el negocio de la gente. Fijémonos más tarde, más adelante, la que lían, por así decirlo, a Pablo con los templecillos de Diana, en Éfeso, porque de eso vivía mucha gente. O de los, bueno, que utilizaban aquella pitonisa, esa chica, en Filipos, ¿no? Para, como, pues eso, para adivinar, ¿no? Y claro, cuando se dan este tipo de cambios, digo, en una sociedad muy rápidos, muy repentinos, todo entonces afecta mucho. Ya la gente, pues a lo mejor ya no va tanto a los cines, ¿no? O ya no va a la discoteca a los jóvenes, o ya, pues, en fin, no se gasta tanto dinero en bebida, no se gasta tanto dinero en tabaco, o no se gasta tanto dinero en frivolidades, las que sean. Y bueno, pues la vida entonces ya es otro estilo de vida, y ya esto no es una u otra, sino de una gran multitud que se multiplica mucho. Y entonces eso ya esto ya nos va a afectar aquí. ¿Cómo vamos a llegar, no, a final de mes? Y entonces, bueno, pues se buscan maneras de solucionar las cosas, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Bien, pues entonces siempre lo mismo. El templo. Y bueno, sí, hemos de pensar que ellos serían religiosos, ¿no? Pero cuando hablan del templo se le enciende una lucecita como diciendo, cuidado aquí, peligro. Cuidado aquí, peligro, porque de esto nos va, digamos, literalmente la vida, por lo menos nuestro salario. Bien, lo llevaron al concilio, lo acusaron prácticamente en los mismos términos que Jesús, solamente que Jesús decía que él lo iba a destruir, y aquí, pues bueno, pues dice que Jesús de Nazaret destruirá. Están repitiendo la misma acusación. Cambiará también las ordenanzas que nos dio Moisés también, ¿no? Todas las leyes y todos los sacrificios, ¿no? En todos los animales que se venden en los atrios y que tantos beneficios dan. Y entonces, pues vemos el parecido de Jesús, aquel que da testimonio de Cristo. El mayor privilegio que se le da es ser semejante a Él. Y Él, pues, fue como Jesús en cómo fue tratado, en qué dijeron de Él, de qué cosas le acusaron. Pero fijémonos que también incluso dice, todos los que estaban sentados al concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Se transfiguró también, se puede decir, en cierto modo, delante de ellos. No como Jesús, porque Jesús se transfiguró
como el Hijo de Dios, el unigénito, lleno de gloria y majestad en el monte de la transfiguración, pero él, pues, como un ángel. En todo caso, pues vemos que está también, pues, ellos tuvieron ese testimonio de la gloria, ese peso de gloria que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, ese peso de gloria que se hace incluso manifiesto, visible en su rostro y en la vida de la gente. Dicen, ¿no? Y está esa expresión, ¿no? Que los santos mueren en olor de santidad. Porque hay una fragancia especial. A veces dicen que es olor de flores, de rosas, ¿no? No sé si se oye, no se huele así de esa manera, no lo sé. Pero si se nos permite la alegoría, ¿no? Pues podemos decir que es lo mismo. El olor de santidad se percibe, se ve la santidad, el peso de gloria en las vidas de aquellos que siguen los caminos de Jesús, que hablan y dan testimonio de Jesús a pesar de las oposiciones que surgen, como a Jesús, que les hacen los mismos reproches que a Jesús, las mismas acusaciones, las mismas ataques que a él. E incluso, si ya llega a ser como Esteban, pues sellado esto con, digamos, el dar la vida como Jesús. Y en los últimos momentos de vida, las últimas palabras, decir como Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué gran privilegio ese, ¿verdad? Qué gran privilegio. Nadie, pues, aspira a eso, en principio. Porque todo el mundo quisiera que todos reciban la palabra predicada. Que todos hagan atención al Evangelio de Cristo. Uno quisiera, pues, que todos, los que están delante, todos sin distinción, vinieran a Cristo. Pero no de todos en la fe. Y esta fragancia que es de vida, para otros es de muerte. Y esta palabra de vida precipita también toda una serie de juicios en la vida de aquellos que rechazan la palabra de Dios, porque se endurecen a la palabra de Dios. Entonces, como vemos en el Éxodo, se endurece Faraón a la palabra y entonces Dios está enviando las plagas, los castigos, las maldiciones. Entonces, bueno, pues quiera Dios que por mucho o por poco todos puedan creer. Pero bueno, en ese contexto de oposición que se puede dar, tampoco lo hemos de temer, porque es el mayor privilegio que pueda recibir un ser humano, una persona. No solamente el vivir como Jesús, sino también morir como Él. Que murió por nuestros pecados, por supuesto, ¿no? Para que nuestros pecados sean borrados y lavados y perdonados. Pero qué privilegio es que también nosotros podamos estar juntamente con Él en la cruz. No de una manera figurada, se puede decir, o alegórica, sino incluso en la misma tipo de muerte, o en la muerte misma por el testimonio del Señor Jesús. Ya digo que hemos de aspirar a lo mejor por la salvación de las almas, orar por ello, pero por otra parte perderle el miedo a este tipo de cosas y también, pues por otra parte, pues tener por bienaventurados a los santos que están, pues, siendo perseguidos en este tiempo, en esta misma hora. Podemos verlo de una manera humana, ¿no? Decir, mira, en aquellos lugares, ¿no? Qué poco se cree, ¿no?
¿Cómo es posible? ¿Cuántos pocos cristianos hay y además están machacados y masacrados? Pero a ellos el Señor les ha dado el privilegio de sellar también con su sangre el Evangelio que creen. Y es un gran privilegio y en ese sentido, por lo tanto, los hemos de tener en alta estima y en reverencia, incluso por encima de nosotros. Pues nada, hermanos, pues que estas palabras nos ayuden y que las podamos tener pues presentes para nuestra vida. El Señor pues bendiga su palabra.